¿Decidiste refinanciar o estás pensando en hacerlo solo porque alguien te dijo que vas a ahorrar dinero? Hoy te mostraré 6 puntos del refinanciamiento que ningún banco te va a contar. De esa forma, sabrás exactamente si te conviene refinanciar o si simplemente el banco está tratando de venderte gato por liebre. Bienvenidos a Novorise, tu canal de inversión en bienes raíces. Primer punto, entender el punto de equilibrio de un refinanciamiento. Porque al final, el banco te vende el ahorro mensual, pero no te explica el tiempo que tardarás en recuperar ese refinanciamiento. ¿A qué me refiero con eso? Refinanciar tu hipoteca tiene un costo entre el 2 al 6% del monto del préstamo en gastos de cierre. Entonces, si tienes un préstamo hipotecario de $300,000, los costos de cierre de refinanciar ese préstamo caerían entre $6,000 a $18,000, solo en costos de cierre. Y aquí está el detalle que ningún banco te ayuda a ver. El banco va a enfocar tu atención en lo que estás ahorrando de forma mensual, pero rara vez te va a mostrar la cantidad de meses que necesitas para recuperar ese costo que estás pagando de tu bolsillo. Entonces, si tú llegas a mudarte o a vender esa propiedad antes de recuperar ese dinero, o mejor dicho, ese punto de equilibrio, prácticamente perdiste todo tu dinero en el refinanciamiento. Ahora, ¿qué puedes hacer tú al respecto? Bueno, muy fácil. Antes de decidir si irte por un refinanciamiento o no, suma todos tus costos de cierre y lo vas a dividir entre el ahorro mensual. Y ese será el número de meses que necesitas quedarte con la propiedad para justificar esa refinanciación. Entonces, para darte un ejemplo numérico, supongamos que tus costos de cierre fueron de $18,000 y tu ahorro mensual bajo la nueva hipoteca es de $300. Entonces vas a dividir 18,000 entre 300 y eso te dará como resultado 60 meses. Es decir, que te tienes que quedar al menos 5 años en esa propiedad para poder recuperar el dinero que pagaste en costo de cierre. Siguiente punto, la regla del 1% menos no siempre aplica. Y esto más bien es una regla popular, pero en realidad no es una ley de matemática. Y esa regla popular dice que te conviene refinanciar solo si ahorras al menos 1% de interés en la hipoteca. Es decir, que si tu hipoteca existente tiene una tasa del 7,6%, pero con la refinanciación tu nueva tasa sería del 6,6%, que eso lo justificaría. Y en realidad no siempre es así. No es lo mismo ahorrarte 1% de una hipoteca de $150,000 a ahorrarte 1% de una hipoteca de $1,000,000. De hecho, yo viví en carne viva este ejemplo particular, este dicho particular. A principios de 2026 decidimos refinanciar nuestra hipoteca que tenía una tasa del 7,6 y la redujimos a 6,6. Pero ahí está el gran detalle, que a pesar de ser solamente 1%, nuestra hipoteca excedía el $1,000,000 y el ahorro mensual de ese refinanciamiento excedió más de $1,000 mensuales. Para nosotros valía bastante la pena. Claro, igual decidimos hacer el ejercicio de agarrar los costos de cierre y dividirlos entre los ahorros mensuales y a la final el cálculo salió en 19 meses. Es decir, que tenemos que quedarnos con la propiedad 19 meses para poder recuperarlo e invertir los costos de cierre. Que a nuestra discreción no tenemos planes de vender esa propiedad en ningún momento. Planeamos quedarnos con esta inversión unos cuantos buenos años. Entonces, el aprendizaje para ti es que no te dejes llevar por la regla general del 1%. Tienes que sacar los números para darte cuenta a ver si de verdad justifica pagar todo ese dinero en costo de cierre solamente para tener un ahorro relativamente pequeño. Y recuerda que el monto de tu hipoteca también influye mucho en ese 1%. Si tu hipoteca es un monto bien grande, vamos a decir que ese 1% sí justifica pasar por un refinanciamiento. Pero si lo que queda de tu deuda es relativamente pequeña, entonces no vale la pena pagar esos gastos de cierre. Te conviene más utilizar esos gastos de cierre y simplemente abonárselo extra a la hipoteca y salir de esa hipoteca más rápido. Pasemos al siguiente punto. Entender la diferencia entre un refinanciamiento y un HELOC. Y el banco a la final te va a vender el producto en donde ellos más dinero van a hacer. Y el no entender la distinción entre un refinanciamiento y un HELOC es lo que le está costando a la gente mucho dinero. Entonces tenemos un refinanciamiento y un HELOC. Un refinanciamiento es prácticamente sacar una hipoteca nueva para reemplazar la hipoteca vieja. El propósito de hacer esto es para conseguir mejores términos, sea mejores términos con el banco o mejores tasas hipotecarias. En este caso, ahorrar más en intereses. Un HELOC es una línea de crédito y se saca en adición a la hipoteca que ya tienes, ¿ok? Entonces, supongamos que tú eres de las personas que tuvo la suerte de comprar en tiempos de pandemia y que lograste sacar una hipoteca con tasas de alrededor del 2 o del 3%.
Entonces, si decides ir por un refinanciamiento, estamos hablando de que ese refinanciamiento va a reemplazar por completo la hipoteca vieja y vas a estar a la merced de las tasas de intereses actuales. Al momento de la creación de este episodio, las tasas hipotecarias actuales están por encima del 6%. Entonces, en este caso estás perdiendo unos muy buenos términos solamente porque el banco te empujó a refinanciar. En cambio, si tomas en cuenta la alternativa del HELOC, ese HELOC deja la hipoteca original del 2 o el 3% intacta y el Home Equity Line of Credit, es decir, la línea de crédito, la estás sacando en base a la plusvalía que ya tienes en la propiedad o en el monto que ya terminaste de pagar. Y aunque el HELOC agarraría el interés alto del mercado actual y también viene con intereses variables, cuando agarras la tasa de interés del HELOC y lo sacas en promedio con tu hipoteca general, todavía resulta ser mucho más económico que sacar una hipoteca completamente nueva bajo una tasa actual más alta. Entonces, una vez más, el banco siempre te va a empujar el producto que le ayude a ellos a ganar más dinero, no necesariamente el producto que te beneficia más a ti. Así que si tienes una hipoteca bloqueada con una muy buena tasa de interés del 2 al 3%, pero estás considerando refinanciar actualmente, pídele a tu banco una cotización de un refinanciamiento y también una cotización de un HELOC para ver cuáles de esas opciones te conviene más en términos de costo y en términos de intereses. Recuerda suscribirte al canal, darle like y compartir este video. Siguiente punto, el Cash Out Refinance no se lo dan a todos. Necesitas equity para eso. En el mercado existen dos tipos de refinanciamiento. El refinanciamiento, que simplemente reemplazas la deuda actual por una hipoteca nueva con mejores tasas. Y también existe el Cash Out Refi, que también es una forma de refinanciamiento, pero la diferencia es que este te va a dar dinero. Entonces, supongamos que tu casa vale actualmente $400,000 y que actualmente tu casa tiene un equity de $200,000. Entonces, el Cash Out Refi te permite reemplazar esa hipoteca vieja por una nueva y te permite extraer esa equity en forma de dinero líquido. Es decir, que estarías refinanciando y en vez de pagarle al banco, el banco te va a dar un cheque por una suma grande de dinero porque el dinero que ellos te están dando está siendo respaldada por tu casa. Y aquí está el punto que mucha gente no entiende. Para poder sacar un Cash Out Refi necesitas al menos un 20% de equity. Entonces, si tú compraste la casa el año pasado y diste un 20% del down payment y quieres hacer un Cash Out Refinance este año, pero tu propiedad no ha aumentado mucho de valor o la reducción de deuda no ha sido de mucha, no hay mucho dinero que sacar ahí. Y eso es lo que mucha gente no sabe. Piensan que por el simple hecho de haberte quedado con una propiedad un año que ya puedes hacer un Cash Out Refi. E inclusive, a pesar de que tú tengas una plusvalía total, el banco no siempre te va a dar todo el dinero de ese equity. Entonces, por ejemplo, si tienes un equity de $200,000, recuerda que 20% de eso se tiene que quedar en la casa, la cual quiere decir que solamente $180,000 va a estar disponible para tú poder extraerlo de la casa. Y aún así, tu salario también es un factor limitante. Si tu salario no es lo suficientemente alto como para justificar una extracción de $180,000, el banco simplemente te va a dar menos en base a lo que generas. Entonces, si estás considerando refinanciamiento, primero asegúrate de mirar los precios comparables de las casas alrededor de la tuya y ver si han aumentado algo de valor. De esa forma tendrás una idea si puedes hacer un Cash Out Refi o no. De lo contrario, ni pierdas tu tiempo porque no hay nada de dónde sacar. Siguiente punto, tu crédito sí afecta. Si ya tienes propiedades, notarás que recibes muchas ofertas de parte de los bancos. O refinancia esto, refinancia lo otro, te vamos a dar una buena oferta. Y la gente va y simplemente acepta esa oferta. Porque la curiosidad mató al gato y quieren ver cuánto le ofrece el banco. Pero recuerde, cuando aceptas esa oferta, para que el banco pueda darte una cotización formal y correcta, tienen que chequear tu crédito. Y esa chequeada de crédito resulta en un hard inquiry, que es un jalón que afecta temporalmente tu puntaje crediticio. Ahora, ¿cómo puedes evitar este problema? Muy fácil. Una opción es trabajar directamente con un mortgage broker. Tu mortgage broker va a jalar tu crédito una sola vez, ¿ok? Y después de ahí va a agarrar tu perfil y va a ir a diferentes bancos a pedir diferentes cotizaciones de refinanciamiento. Y luego ellos van a venir y te van a presentar la oferta que mejor te convenga y de esa forma no afectas tu crédito. Sin embargo, cabe recalcar que un mortgage broker cobra su tarifa. Es decir, que está en el incentivo de ellos ayudarte a cerrar ese refinanciamiento. De lo contrario, ellos no ganan su comisión. Pero por experiencia propia, esa comisión vale cada centavo en mi opinión. Porque su incentivo está en buscar productos no solamente para ayudarte a cerrar, sino los productos para ayudarte a ahorrar lo más posible en costos de cierre también.
Siguiente punto, utilizar el Cash out Refi como una herramienta para expandir tu portafolio inmobiliario y comprar más propiedades. Para aquellas personas que ya tienen 1, 2 o 3 casas, notarán que con el pasar de los años uno va aumentando su equity, es decir, la plusvalía, sea por el pago hipotecario que te ayuda a reducir las deudas y también por los cambios en el mercado que ayudan a veces al aumento del valor de tu propiedad. Y notarás que tienes una ganancia muy bonita, muy gordita, ¿no? Entonces muchos inversores buscan extraer ese equity y utilizar los fondos para comprar otra propiedad. Pero una vez más, caemos en el dilema de que cuando haces un cash out refi estás reemplazando por completo la hipoteca. Entonces, si eres de esos inversores que compró con una hipoteca del 2 al 3%, hay que considerarlo muy bien si vale la pena refinanciar, extraer ese dinero actualmente a una tasa más alta. Si estás viendo este video en un momento en el que las tasas son más bajas que tu hipoteca general, felicidades. Haz el cash out refi y extrae el dinero. Pero si estás en una situación en donde el mercado actual tiene tasas de intereses más altas que tu hipoteca general, entonces son cosas que tienes que pensarlo 2 veces. No que sea necesariamente una mala movida, pero tienes que asegurarte que esa nueva inversión que vas a hacer genere el retorno que compense por la tasa de interés más alta. O de lo contrario, puedes optar por sacar un HELOC. Ahora, recalco que el HELOC se saca única y exclusivamente en las residencias principales, pero si tienes la opción de extraer el equity de tu residencia principal con un HELOC, esa sería una versión un poquito más económica en comparación a un refinanciamiento total de tu hipoteca. Para aquellos que están interesados en sacar un valor numérico y determinar cuánto se van a ahorrar en su hipoteca haciendo un refinanciamiento, los invito a que chequen este video. Los veo por ahí. Chaito. Bye.